Hola gente, ¿cómo están? Hoy les voy a presentar un circuito muy simple para poder medir la respuesta en frecuencia de un filtro sin la necesidad de instrumental costoso y también una breve introducción al diagrama de Bode. En este caso vamos a someter un circuito a nuestro analizador de respuesta en frecuencia que va a ser un filtro pasabajos o low pass filter, ya que es uno de los más sencillos de calcular y entender como pie para entender el resto de los filtros y topologías, ya sean pasivas o activas. El pasabajos más simple se compone de una resistencia, un capacitor, una entrada y una salida. La tarea de este pasabajos es permitir el paso de frecuencias bajas en su salida y bloquear las frecuencias altas. Esto lo hace controlando la impedancia del mismo, es decir, para frecuencias bajas presenta una impedancia baja y para frecuencias altas una impedancia alta. De esta manera, con una frecuencia alta aumenta la impedancia y se opone al paso de la señal. En realidad no es que se opone, sino que atenúa mucho la magnitud o amplitud de la señal. En una curva donde el eje X pasa a ser frecuencia y el eje Y pasa a ser tensión, nos muestra cómo las frecuencias bajas mantienen un nivel de tensión elevado y a medida que aumentamos la frecuencia la amplitud comienza a disminuir. Pero puede observarse que tenemos un punto en donde comienza a caer la señal. Este punto es la frecuencia de corte. Por ejemplo, supongamos que tenemos una frecuencia de corte en 100 Hz. Entonces, si inyectamos 50 Hz, caerá dentro de la banda del filtro y pasará hacia la salida. Pero si ingresamos una frecuencia mayor, por ejemplo, 500 Hz, entonces ya nos excedimos de nuestra frecuencia de corte y aquí la señal pasará muy atenuada. Esto podemos entenderlo como un divisor resistivo, donde tenemos dos resistencias, R1 y R2, donde R1 es una resistencia y en este caso R2 pasa a ser una reactancia capacitiva. Recordemos la fórmula de reactancia capacitiva donde XC es igual a 1 sobre omega C. Entonces, la reactancia de este capacitor varía en función de la frecuencia aplicada al mismo. Este valor de reactancia se mide en ohms, como una resistencia. Podríamos pensar que es una resistencia dependiente de la frecuencia. Este video está patrocinado por PCBWay, servicio de prototipado de PCB, solo $5 por 10 PCBs y cada nuevo miembro recibirá un bono de $5, más servicio express de 24 horas o 48 horas. Servicio de ensamblaje de PCBs, desde $88 más envío gratis en todo el mundo, más stencil, más componentes gratuitos, más garantía de calidad. También quería aprovechar para comentarles que la empresa PCBWay está generando estos prototipos gratis para lo que vendría a ser Navidad, que es un especial que ellos están promoviendo, subir su prototipo, y PCBWay se encarga de generar un link que le van a mandar a este correo, eric@pcbway.com, y de esta manera ellos proceden a pagar $40 y bueno, si excede estos $40 el envío, tendrán que hacerse cargo ustedes, pero ellos le bonifican una parte y después van a hacer un sorteo del mejor diseño de circuito impreso y lo van a sortear entre 10.000 personas. Mediante algunos pasajes matemáticos, entre la fórmula del divisor resistivo de tensión y de la reactancia capacitiva, podemos llegar a la fórmula de la frecuencia de corte, donde Fc es igual a 1 sobre 2pi por R por C. Por ejemplo, para una resistencia de 10K y un capacitor de 100 nanofaradios, tenemos que la frecuencia de corte es igual a 1 sobre 2 por 3,1415 por 10K por 100 nanofaradios. Esto nos dará una frecuencia de unos 159 Hz. Entonces, nuestro diagrama de Bode tendrá la frecuencia de corte en 159 Hz. Otro valor que podríamos obtener es la fase, mediante la fórmula de Φ igual a menos el arco tangente de omega por R por C, donde omega es 2pi por F por la frecuencia. Entonces, si reemplazamos los valores que obtuvimos recién, tendremos un ángulo de aproximadamente menos 44,98 grados. El diagrama de Bode posee en el eje X la frecuencia y en el eje Y los decibeles, donde el máximo será 0 dB. Recordemos que es un filtro pasivo y nunca saldrá más de lo que entra. Luego tendremos un valor muy común en los diagramas de Bode que son los menos 3 dB. ¿De dónde vienen estos menos 3 dB? Bueno, esto viene de una relación entre la salida y la entrada del filtro, donde la fórmula de ganancia quiere decir que es igual al 20 por el logaritmo de la salida sobre la entrada. Supongamos que la entrada es de 1 volt y la salida es de 0,707 volt o del 70,7% de la entrada. Este es el valor casualmente de una señal RMS senoidal. Entonces, el logaritmo de este cociente nos dará estos exactos menos 3 dB.
Analizando el gráfico de Bode podemos ver que donde tenemos estos menos 3 dB es donde coincide la frecuencia de corte, ya que esta, recordemos que era la frecuencia en el momento angular de menos 45 grados. Por ello existe esta relación con los menos 3 dB. El área interna de Bode hasta la frecuencia de corte será el ancho de banda BW de nuestro filtro. Por ejemplo, en este caso de 0 a 159 Hz será final menos inicial, quedando un ancho de banda de 159 Hz. Si sería de 10 Hz a 159 Hz, sería 159 menos 10, quedaría un ancho de banda de 149 Hz. Luego tenemos otro parámetro más que es el roll-off, que será la pendiente negativa de nuestro diagrama luego de la frecuencia de corte. Será el valor de atenuación que obtenga el filtro luego de superar la frecuencia de corte, que está tabulado a unos 20 decibeles por década. Es decir, una vez que pasamos la frecuencia de corte, comenzará a caer 20 dB por década. El proyecto en sí será someter nuestro filtro a determinadas frecuencias y medir qué valores de magnitud nos presenta a su salida. Básicamente, vamos a partir de una frecuencia baja e iremos subiendo su valor. Al mismo tiempo, vamos a ir midiendo la tensión que nos entrega el filtro y podremos trazar la curva de Bode. Para esto, vamos a realizar un sweep de frecuencias con el generador de señales y luego con el osciloscopio vamos a analizar esta teoría que les estoy mencionando. El sweep de frecuencias no es más que el incremento continuo de frecuencias dentro de un lapso o span de tiempo. Por ejemplo, en un segundo aumentaremos la frecuencia desde 10 Hz hasta 10 kHz. Por ejemplo, entonces, este sweep, barrido o tracking nos va a someter el filtro a distintos valores de frecuencia y al mismo tiempo vamos a visualizarlo en el osciloscopio para ver la respuesta en frecuencia de nuestro filtro. Ahora vamos a realizar nuestro circuito práctico con el 555. Para esto vamos a realizar de forma manual nuestro sweep de frecuencia mediante un potenciómetro. Vamos a realizar un circuito oscilador estable en donde vamos a variar la frecuencia con un potenciómetro y variar el nivel de salida con otro potenciómetro. Esto lo realizaremos para calibrar nuestro instrumento. Primero vamos a setear el valor más bajo de frecuencia en el 555 y midiendo la salida del 555 con el multímetro vamos a graduar el potenciómetro de nivel hasta leer 1 volt. Esto recordemos que es lo que estamos haciendo porque cuando vamos a aumentar la frecuencia y podamos leer 0,707 volt es cuando vamos a llegar a los menos 3 dB mencionados anteriormente. Aquí tenemos la frecuencia de corte de nuestro filtro. Entonces, vamos a utilizar un multímetro para medir tensión y otro para medir frecuencia, aunque en realidad podríamos usar un solo multímetro que mida frecuencia y tensión, en donde ajustamos frecuencia, la medimos, luego medimos la tensión y anotamos. Entonces con un multímetro que mida los dos parámetros podríamos realizar todo. Vamos a tomar algunas mediciones a distintos valores de frecuencia y vamos a ir anotando en nuestra tabla de papel los valores de respuesta del filtro para cada frecuencia aplicada a su entrada. Una vez que tenemos todos los valores, vamos a trazar la curva uniendo los puntos de cada eje correspondiente a los valores que hemos anotado recientemente, de X e Y o de frecuencia y tensión. Como podremos ver, se forma la curva característica de un pasabajos en el diagrama de Bode. Podemos ver el punto donde tenemos aproximadamente los 0.707 volt y al trazar una recta hacia donde cortamos la curva, de esta manera bajamos con otra recta hacia el eje X de frecuencia y medimos la frecuencia de corte que nos da el filtro. Esta es una medición gráfica. Podría tener un poco de error, pero es un valor aproximado. En resumen, con un simple circuito oscilador 555 y un multímetro capaz de medir frecuencia y tensión, podemos hacer un análisis de respuesta en frecuencia de un filtro de manera muy sencilla. Esto también nos va a servir para medir filtros pasabanda y pasaltos. En otro video tendríamos que explicar cómo medir o cómo realizar filtros activos, pero por el momento creo que podemos sacarle bastante jugo otra vez más al 555. Bueno, espero que el video te haya gustado y no te olvides de dejar cualquier duda o sugerencia en los comentarios que serán leídos y contestados. No te olvides de suscribirte al canal, que eso a mí me ayuda un montón, y de compartir este video. Muchas gracias y hasta el próximo video. Chao.